Buenas a todos. Hoy os traigo unas curiosidades sobre XXXTentacion, un rapero que lo ha petado este año mientras estaba en la cárcel, con temas muy conocidos como Look at Me, Jocelyn Flores. Esto es curiosidades de XXXTentacion. Jay-Z de Wayne Onfroy, conocido como XXXTentacion, tiene 19 años. Es un rapero nacido en Florida y empezó a subir su música a SoundCloud. Ya cuenta con millones de visitas en SoundCloud, YouTube, Spotify. Curiosidades. Primera, publicó su primera canción llamada Vice City en su cuenta de SoundCloud en 2014. Always being bothered, nevertheless. Kicked me out of prison and putting me to the test. They ask me what is happiness, you write it on the check. Or you feel it on the sweat when your dick is in the breast, Segunda, cuando X tenía 6 años, un hombre intentó ponerle las manos encima a su madre, por lo que X le mordió y lo apuñaló con un cristal. Tercera, unos meses después de que le expulsaran de escuelas, él tendría una relación complicada con su madre, que lo había expulsado de casa por su comportamiento, pero X la sigue queriendo. Cuarta, el rapero A$AP Rocky dijo en un directo que el estilo de X es muy bueno, uno de los mejores de la escena en Florida. He the hardest nigga in Florida. I said it. So what? You don't like it? Suck my dick. Alright, that's it. I'm not gonna say no more slander on this because I know we trying to be positive, but that's all I just wanted to say real quick. You feel me? You figure tell me. You catch me. Quinta, en la cárcel conoció a Ski Mask, al que hasta hace poco era su mejor amigo. Pero Ski Mask quería ser un rapero más visual y se apartó de X. En la descripción tenéis la explicación del beef que tuvieron. Sexta, el 7 de junio de 2017, mientras actuaba en San Diego, fue atacado por un hombre supuestamente enviado por Rob Stone. En la descripción tenéis un vídeo más explicado. Séptima, le expulsaron del instituto por romperle la boca a un chico, que se burló de su madre. Octava, en una entrevista dijo que las 3X de su nombre vienen por el porno. I love fucking females, and like I thought it was cool. Like I thought it was cool to like, fuck. Yeah, there's no other way to put it. Like porn was my inspiration for a while. That's how also what built my name, the XXX in my name. Like. Y tentación viene por temptation en latín, y que su nombre se pronuncia en español. I need you to pronounce your name, please. Yo, alright. XXXTentacion. Okay, so what do you want me to call you? Just call me X. Temptation is tentación is temptation in Latin. Novena, solo ha hecho un videoclip. Fue para su tema más conocido, llamado Look at Me, que tuvo polémica porque se ahorca a un niño de raza blanca ante la atenta mirada de otro pequeño de piel negra. El mensaje que pretende mostrar la canción es una denuncia contra el racismo en el país. Décima, antes del lanzamiento del álbum 17, que quedó en el número 2 del Billboard, publicó un vídeo en Instagram donde parece ahorcarse. Muchos lo criticaron, que parecía que promovía el suicidio, a lo que X contestó: si usted pensaba que iba a pretender matarme a mí mismo por un truco publicitario, eres estúpido. Undécima, tiene antepasados egipcios por parte de su bisabuela, sirio, jamaicano, indio e italiano. Duodécima, cuando X estaba en la cárcel, su manager le dijo que Drake estaba interesado en hacer un tema con él, pero al final no llamó y Drake sacó un tema con Jigs llamado KMT para su álbum More Life, copiando el flow de su canción Look at Me. Studio right in my yacht. All that shit straight to the booth. How long I been on the street? She said one fuck bitch I do. Okay. I give her this, she I man. She put her 10 on my dick. Look at my wrist about 10. Decimotercera,
X fue arrestado 3 veces en 2016, primero en julio por cargos de robo y agresión con arma mortal, luego en octubre por supuestamente agredir a la que ahora es su exnovia y encarcelamiento falso, y después en diciembre por violar su acuerdo previo al juicio. 14ª. Cuando X estaba en la cárcel, un compañero de celda intentó abusar de él y X le pegó. 15ª. En una entrevista dijo que sus influencias son Kurt Cobain, Ski Mask, The Fray, Cage the Elephant y Papa Roach. Bueno, espero que os haya gustado. Si os sabíais todas las curiosidades, ponedlo en los comentarios. También podéis dejar el nombre de un rapero para el siguiente curiosidades. Aquí tenéis mi Instagram, Twitter y mi canal secundario. ¡Hasta luego!